Buenos días, mi nombre es Gabriela Muñoz y el día de hoy voy a estar exponiendo el procesamiento del ARN mensajero. Para empezar, ¿cuál es la función del ARN mensajero? El ARN mensajero transporta las instrucciones de codificación para las cadenas polipéptidas del ADN de un ribosoma. Una vez que éstas se unen en un ribosoma, estas especifican la secuencia de aminoácidos de la cadena polipéptida y proporcionan un molde para su unión. La diversidad del procesamiento de ARN ayuda a la molécula a mejorar su funcionamiento, evita su degradación y mejora su función y transporte del núcleo al citoplasma. Además, durante el procesamiento se puede obtener una gran variedad de moléculas de ARN provenientes de una sola molécula, dando como consecuencia una diversidad de isoformas de proteínas, haciendo que la función de esta pueda diversificarse. La estructura del ARN mensajero es muy similar a la del ADN. En este caso, se empieza por CAP, que es una estructura que se añade al inicio del ARN mensajero, y esta modificación es crítica para el reconocimiento del ARNM por el ribosoma y la protección contra las RNasas, que son enzimas que degradan el ARNS. A diferencia de la molécula de ADN, las bases de la molécula de ARN mensajero cambian. En este caso, tiene 4 bases, la cual la primera es adenina, la segunda es uracilo, que es reemplazada por timina, la tercera es citosina y la cuarta es guanina. Es muy importante aclarar que en la estructura de la adenina al uracilo, todo esto se denomina como un nucleótido, mientras que estas últimas 4 adeninas se denominan como la cola poli-A, que es una cadena larga de adeninas las cuales fueron adicionadas al ARN mensajero en el extremo 3 en el procesamiento, con el fin de aumentar la estabilidad de la molécula del ARN mensajero. Ahora, siguiendo con el esquema del procesamiento del ARN mensajero, se puede ver la mayoría de genes eucarióticos están compuestos por numerosas secuencias cortas codificantes llamadas exones, en este caso los que están azules, y estas están intercaladas en cadenas largas no codificantes llamadas intrones, que son en este caso los amarillos. La molécula de ARN inicial que se copió a partir de un gen incluye intrones y exones, en este caso se le llama transcripción. En este caso podemos ver que pasan iguales los exones e intrones en su mismo orden, sin embargo, no se incluye la cola de poli-A ni la molécula CAP5. Después de que la molécula del ARN mensajero pasa por la transcripción, a este proceso se le denomina pre-ARN mensajero. Ahora, cuando se produce inicialmente un transcrito de ARN en una célula eucarionte, se considera un pre-ARN mensajero y se debe procesar para obtener un ARN mensajero. Después del proceso de transcripción, para que la molécula de ARN empiece a crear proteínas, debe pasar por un proceso en donde los intrones son sacados de la molécula, el cual se llama maduración. El procesamiento de maduración de ARN tiene una estructura llamada espliciosoma. En el proceso de maduración hay una estructura supremamente importante denominada espliciosoma, donde esta juega un rol muy importante en la maduración del ARN. El espliciosoma está compuesto de diversas moléculas pequeñas llamadas. En el proceso de maduración hay una estructura supremamente importante denominada espliciosoma, donde esta juega un rol muy importante en la maduración del ARN. El espliciosoma está compuesto de diversas moléculas pequeñas llamadas SNRNP. Estas moléculas están constituidas por pequeñas moléculas de proteína y de ARN. SNRNP. Estas moléculas están constituidas por pequeñas moléculas de proteína y de ARN. La formación del espliciosoma comienza cuando un tipo de SNRNP se une al extremo 5' de un intrón y un tipo diferente se une al extremo 3' del mismo intrón. A continuación,
Otros SN-RNP interactúan con el complejo poniendo en contacto los dos extremos de los intrones y haciendo que el intrón forme la formación del esplicosoma. Comienza cuando un tipo de SN-RNP se une al extremo 5' de un intrón y un tipo diferente se une al extremo 3' del mismo intrón. A continuación, otros SN-RNP interactúan con el complejo poniendo en contacto los dos extremos de los intrones y haciendo que el intrón forme un... Para ser más clara con lo que acabo de explicar, en este caso, este es un SN-RNP en el extremo 5' de un intrón. Para ser más clara con lo que acabo de explicar, en este caso, este es un SN-RNP en el extremo 5' de un intrón. Como estaba explicando previamente, en este momento se une otro SRNP al otro extremo 3' del intrón. Como estaba explicando previamente, en este momento se une otro SRNP al otro extremo 3' del intrón. A continuación, otros SNRNP interactúan como complejo. A continuación, otros SNRNP interactúan como complejo. Al interactuar como complejo, los dos extremos del intrón se ponen en contacto formando un lazo. Al interactuar como complejo, los dos extremos del intrón se ponen en contacto formando un lazo. En este momento ya se puede ver como resultado el efecto que tiene el SNRNP en el intrón, donde ya está formado como un lazo. También reúne a todos los SNRNP para formar el espliciosoma completo. En este momento ya se puede ver como resultado el efecto que tiene el SNRNP en el intrón, donde ya está formado como un lazo. También reúne a todos los SNRNP para formar el espliciosoma completo. Al separar los intrones, pasa al proceso del empalme del ARN, en donde se vería así. Todos los exones se juntan, finalmente los exones y los intrones se separan. A este proceso se le denomina empalme del ARN, que consta de la unión de todos los exones. Y acá ya podemos ver el ARN mensajero. Después del proceso del empalme del ARN, donde los exones se unieron y quedan libres de intrones, se pasa al proceso de síntesis y traducción. La traducción es el proceso de traducir la secuencia de una molécula de ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos durante la síntesis de proteínas. El código genético se describe la relación entre la secuencia de pares bases en un gen y la secuencia correspondiente de ácidos que codifica. En el citoplasma de la célula, el ribosoma lee la secuencia de ARN mensajero en grupos de 3 bases para ensamblar la proteína. Significa literalmente trasladar. En este caso, lo que se está trasladando es una información que originalmente estaba en el genoma, consagrado en el ADN. A continuación, se transcribe a ARN mensajero y luego esa información es traducida al ARN mensajero para una proteína. Así que estamos teniendo la misma información, pero va de una u otra forma un código de ácidos nucleicos a un código de aminoácidos en una proteína. Esta traducción, como mencionaba antes, no se hace con letras individuales. Son las 3 letras y el lector en este caso se llama un ribosoma, que es una gran máquina molecular de subunidades múltiples que viaja a lo largo del ARN mensajero y lee. Se lee a lo largo, detecta cuáles son las letras por debajo de ella y cuando detecta cuáles son esas 3 letras, decide cuál aminoácido debe colocar y es el que se suma a la creciente cadena de aminoácidos, cadena polipéptida, para convertirse en una proteína. Estas letras de ARN mensajero se llaman un codón y cada uno de los códigos de un codón codifica para un aminoácido diferente. Finalmente, como producto de la síntesis y la traducción, los aminoácidos son unidos para ensamblar una proteína. Muchísimas gracias.